Bueno, vamos con nuestra invitada de esta noche, que es la eurodiputada Soraya Rodríguez. Soraya, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida a Talayar, nuestro programa en Capital Radio. El análisis de la actualidad internacional, Soraya, cosa que en la radio española es muy difícil encontrar. Bueno, pues aquí estamos, y le damos la bienvenida por ello. Enhorabuena por hacerlo, porque efectivamente vivimos en un mundo interconectado. Casi nada puede entenderse, ¿verdad?, sin saber lo que la actualidad del mundo que nos rodea. Es. La globalización siempre es noticia. Bueno, Soraya Rodríguez la conocerán de sobra, es eurodiputada en el Parlamento Europeo, es independiente, adscrita al Grupo de Ciudadanos en la Eurocámara, fue diputada en el Congreso en diferentes legislaturas y fue también secretaria de Estado de Cooperación aquí en nuestro país entre los años 2008 y 2011. Soraya, ¿cómo valora desde el punto de vista también personal, se lo pido, la noticia que estamos comentando como consecuencia de la aparición de esa nueva variación del virus, el hecho de que el Reino Unido esté aislado en los días precisamente en que voluntariamente decidió aislarse por el Brexit, ¿no? Sí, sí, coincido. Yo os estaba escuchando, ¿no?, los comentarios que estabais haciendo, que es como no una paradoja, pero yo hoy durante el día tenía también la sensación de que este cierre, ¿no?, este lockdown de nuevo, nos hace sentir también más cerca, ¿no?, porque hay tantos británicos que viven en España, españoles que viven en el Reino Unido o han trabajado o están allí estudiando. Es decir, el Brexit, uno de los contertulios ha dicho que efectivamente salió adelante en una de la primera, ¿no?, la gran campaña de las noticias falsas, de las fake news, pero estamos mucho más cerca el Reino Unido de la Unión Europea, aún en un momento tristísimo, que es no ser capaces de llegar a un acuerdo para acordar nuestras relaciones tras la salida, e incluso en estos momentos, ¿no?, que parece que físicamente ya es imposible, ¿no?, comunicar la isla con el continente. Entonces también quiero pensar en ese sentido, ¿no?, lo cerca que hoy estamos, WhatsApps con amigos, con gente que iba a venir, gente que iba a volar y no puede, porque nos une mucho más de lo que nos separa, y la realidad de estos camiones es que estamos viendo, estas colas, es que la integración económica era enorme del Reino Unido con la Unión Europea, y el Brexit es una verdadera locura, en la que además es un juego en el que nadie gana, todos pierden, mucho más el Reino Unido, pero también la Unión Europea, el perder esa parte tan importante de integración económica y también de integración política, ¿no? A mí es una cosa que me apena muchísimo, fue uno de los momentos más tristes en este año tan triste, esa salida formal, vivida en el Parlamento, llorando muchísimos eurodiputados, porque hay una buena parte, ¿no?, de la política británica, de los ciudadanos que siente la Unión Europea como algo propio. Parece que le cortan un brazo a Europa, ¿verdad?, sin el Reino Unido. Sí. Bueno, están todavía en estos últimos días del año Bruselas y Londres negociando ese mecanismo para la adopción de medidas de carácter comercial una vez culminada ya la salida de manera oficial. España se juega mucho en esto también, Soraya. La pesca, el transporte, lo estamos viendo estos días. ¿Cómo terminará? ¿Hay alguna manera de pensar que se pueda llegar a un acuerdo in extremis? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Creo que, en fin, es verdad que llevamos diciendo esto durante todos estos meses pasados, pero realmente la solución de un no acuerdo es una locura, ¿no? El gobierno británico y digamos la parte dura del Brexit, de los conservadores, tienen que entender que ya está, es decir, ya la salida se ha producido, es absolutamente necesario un acuerdo, es un acuerdo económico para regular nuestras relaciones futuras, y sin ellas es imposible. Nosotros dependemos mucho del Reino Unido, pero fíjense si para España, que efectivamente es muy importante tener este acuerdo o ser capaces de regular nuestras relaciones, imagínense para el Reino Unido, porque
Ellos es la relación con 27 países. Si España, nuestra relación con el Reino Unido, ¿no? Eso es efectivamente un elemento de distorsión económica enorme, imagínense también el Reino Unido con 27 Estados miembros. Por lo tanto, sí, creo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero tenemos que encontrar necesariamente una base de un buen acuerdo para regular nuestras relaciones en el futuro. Quería preguntarle también, como es lógico, por la gran noticia esta semana en Europa, la aprobación hoy por la Agencia del Medicamento de la vacuna de Pfizer y la operación logística que se pone ahora en marcha en Europa, en la Unión Europea. Esto no tiene precedentes, ¿no? ¿Tiene la sensación que nos ha quedado un poco a los demás de que, en fin, que ha tenido Alemania que dar un puñetazo en la mesa para que Europa se reactivara un poco y no perdiera el tren de la vacunación, como ya lo habían hecho Estados Unidos y el Reino Unido? No comparto eso. La verdad es que yo creo que, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, que es donde está Salud, y hemos tenido muchísimas reuniones, tanto con la comisaria, con Kyriakides, como con la Dirección General. Digamos que hemos vivido muy de cerca, ¿no?, este proceso, y yo la verdad que no tengo esa sensación. Sí que es verdad que en el último momento ha habido nervios cuando Reino Unido, en fin, además con una campaña, ¿no?, muy que el propio gobierno necesitaba, porque algo les tiene que decir a los británicos que hay alguna cosa buena, ¿no?, con el Brexit, con este terrible el lío que tienen, económico, social, sanitario, ¿no? Entonces dicen, mira, vamos a vacunar antes, ¿no?, que si estuviéramos en la Unión Europea. Había mucho marketing y mucha necesidad, ¿no?, de un mensaje político en lo que hizo. Pero dicho esto, quiero decir, creo sinceramente que en esto en la Unión Europea hemos actuado bien. Hemos actuado conjuntamente en una materia donde no tenemos competencias, que es la salud. Y quitados los primeros momentos de la llegada del COVID, de esa situación de desabastecimiento terrible que se produjo en muchísimos países europeos, en España, en fin, todos lo vivimos, y hubo muchísimo desconcierto, descoordinación, la Unión Europea, la Comisión, ha actuado intentando coordinar el trabajo de los 27 en una materia donde no tenemos competencia. Y en este sentido creo que actuar conjuntamente para hacer precompras en los distintos laboratorios que estaban investigando para la vacuna, luego hacer compras conjuntas y hacer una autorización por la Agencia Europea del Medicamento única, rechazando todos los estados a utilizar el sistema de una autorización de urgencia por sus autoridades sanitarias nacionales, es una buena forma de comportarnos. Creo también que estábamos cerca, la Agencia Europea del Medicamento ha estado actuando siempre con criterios científicos técnicos, sin responder a tiempos políticos, y creo que ese también es el mejor mensaje para los ciudadanos, porque la mejor estrategia de vacunación es que la gente se vacune, y la gente se va a vacunar cuando tiene confianza en que hay una autorización, una vacuna que es absolutamente segura. Y creo en esto, de verdad, que, bueno, en el último momento Alemania, que en ningún caso iba a utilizar el procedimiento de urgencia, dijo, bueno, se puede, pero la Agencia del Medicamento hoy autoriza una vacuna porque todos los requisitos de seguridad para la autorización se han cumplido, es una vacuna segura, y creo que esto es muy positivo. Y creo que aquí que Europa ha actuado ciertamente bien. Bueno, confianza es la palabra que en estos momentos más falta nos hace a todos, sin duda. Pregunta Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Soraya. Hola, buenas noches, Javier. Y ahora la recuperación económica. ¿Considera que ahora, después de la aprobación del presupuesto, vamos a ver cuáles son los proyectos que se ponen encima de la mesa? Esa confianza que puede dar, si el proceso de vacunación es exitoso, va también a repercutir en el ánimo y en lo que es la recuperación económica. Debería. Vamos a ver, Europa esta semana, hoy con la autorización de la vacuna y el viernes ya con la aprobación definitiva, ¿no?, el pistoletazo definitivo de este plan de recuperación, ha puesto todo lo que era esperable, es decir, es la mejor respuesta que se podía esperar de Europa para acometer ahora las consecuencias terribles, económicas y sociales.
de esta pandemia. La respuesta de la Unión Europea es inédita, es la mayor apuesta por un fondo europeo que nunca hubiéramos imaginado, perdonaros tuteo, ¿no? Pero por supuesto, por favor. Pues acordaros del 2008, ¿no? O sea, que está ahí recientemente. Y aquí hemos visto cómo vamos a endeudarnos conjuntamente. Esto era inimaginable hace un año y pico. Si hubiéramos estado hablando de que íbamos a ir todos juntos al mercado para endeudarnos y con esa deuda hacer inversiones en los 27 países, hubiéramos dicho, hombre, todavía eso en Europa no está maduro. Eso es lo que vamos a hacer, y con una cantidad de dinero muy importante. Eso es todo. No, ahora, es decir, la responsabilidad de Europa se ha cumplido. Europa ha estado a la altura. Ahora tienen que estar los Estados. Y tengo la sensación de que si no entendemos bien cómo debemos utilizar ese dinero, podemos perder una oportunidad, y con los índices de hundimiento de nuestra economía no deberíamos hacerlo. ¿A qué me refiero? Entenderlo bien. No se trata de ayudas a la economía, se trata de inversiones para transformar nuestro sistema económico. Y la parte que es de subvención, que no es de préstamo, están sometidos a condiciones, porque tienen que responder a proyectos en el ámbito de la digitalización, en el ámbito de la transformación medioambiental, en el ámbito educativo, a proyectos que puedan transformar nuestra economía. Y bueno, permitidme que hay algunos elementos de cómo se ha, entre comillas, vendido el Fondo de Recuperación por parte del Gobierno que me inquietan y me preocupan, porque creo que no se están lanzando, los mensajes adecuados ni actuando. Creo que ahora mismo debería haber una gran mesa de trabajo entre todas las administraciones implicadas en este país, pero también entre todas las empresas. La pequeña y mediana empresa necesita de este fondo. Y el anunciar el fondo con actos, como se ha hecho, con una cifra enorme que viene para España, los 140.000 millones no es nada bueno para España, en el sentido es bueno porque viene el dinero, pero lo único que marcan, digamos, es un poco la dimensión de nuestra desgracia. Somos el segundo país en recibir estos fondos porque somos el segundo país más dañado. Por lo tanto, tenemos más responsabilidad. Pero, sí, Europa yo creo que ha cumplido y es una buena noticia. Ahí coincido, porque los proyectos podrían haber venido también de la pequeña y mediana empresa. Nosotros, por ejemplo, en Atalayar podríamos haber presentado, y lo tenemos medio preparado ya, un proyecto para la digitalización, para la transformación y sobre todo en el ámbito de la comunicación, para además contar todo lo que hace Europa. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa, autónomos, no hemos tenido ocasión de poder canalizar nuestro proyecto a través de ningún sitio para intentar contribuir, ¿no? Y poder también crear empleo, exacto, sí. Claro. Quiero decir que esperemos, vamos a ver los proyectos, el plazo que se finaliza, el plazo para presentar los proyectos, sea esta a la parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que es donde viene una parte muy importante de este dinero en subvenciones, es el 30 de abril. Lo presenta el Gobierno de España. ¿Qué sucede? Que tratándose de una cantidad de dinero tan importante, que además, esto también es muy importante, el 70% se tiene que absorber, gestionar en los 2 primeros años, y el 30% a partir del 2023. O sea, que tenemos que no solamente tener muy buenos proyectos que transformen el sistema productivo, sino que además tenemos que tener estructuras muy ágiles para la ejecución. Pues uno tiene la sensación que en España efectivamente tenía que haber como muchas más estructuras para que ese proyecto que tú acabas de decir estuviera ya en una mesa, ¿no? En el que estuvierais hablando, negociando, viendo el proyecto, valorándole y listo para enviarle a la Comisión, si es mucho antes de abril, mucho mejor. Y eso es un poco lo que yo creo que efectivamente no estamos viendo, ¿no? Estamos viendo mucho anuncio y poca
poca reunión realmente de trabajo, que es en lo que, con la implicación de todos los sectores. Desde luego, este que decías tú es un ejemplo clarísimo. Déjeme que le introduzca también uno de los grandes asuntos de la semana pasada en el Parlamento Europeo, porque además ha implicado a Soraya Rodríguez en su participación y en la ceremonia final, que es la entrega del premio Sájarov. Ya saben que la oposición de Bielorrusia ha ganado ese premio con todo merecimiento por la lucha democrática tras esas elecciones completamente fraudulentas celebradas por Lukashenko, por el presidente, y la manera en que la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, tomaba la palabra en el Europarlamento. This year, the world has seen Belarus awakening. We stood for our freedom, dignity, national identity, but we faced the brutal nature of the regime. Decía, este año el mundo ha visto el despertar de Bielorrusia, luchamos por nuestra dignidad, la libertad de la identidad nacional, pero nos enfrentamos asimismo a la naturaleza brutal del régimen. Lógicamente hace referencia al régimen de Alexander Lukashenko. Soraya, al final de estos caminos por la libertad, ¿está siempre la democracia? ¿Lo cree así? Sí, claramente. Ellos están luchando, la sociedad bielorrusia, como ella muy bien decía, está luchando por la democracia en su país. Quieren celebrar, que se puedan celebrar unas elecciones justas, limpias, en paz, y que permita recomponer la democracia en su país. Yo, la verdad que fue un acto muy emotivo, porque Tikhanovskaya la he visto en anteriores reuniones, y cuando me sentía, realmente desde la delegación de Ciudadanos fuimos uno de los proponentes en Renew Europe este premio, y hemos trabajado, ¿no?, para que así fuera. Y yo recuerdo la primera vez, o sea, que celebradas las elecciones comenzó la represión brutal, y en la Comisión de Derechos Humanos, representantes de una organización de derechos humanos en Bielorrusia nos dijo: miren ustedes, nos dijo, estamos sufriendo la peor represión en Bielorrusia desde la invasión nazi. Y claro, comenzó a contarnos, y hemos visto, en fin, cosas que allí estaban pasando en Okrestino, que es una comisaría que se ha convertido en un centro de detención comparable al de las peores dictaduras que hemos vivido. Y la verdad que efectivamente, ¿no?, estamos ahí, son europeos, están al otro lado de la frontera y están jugándose la vida para acabar con este que llamamos el último dictador de Europa, y luchar por la democracia, por la democracia, por esta democracia que disfrutamos aquí, que disfrutamos en Europa, en países democráticos, y que a veces, ¿verdad?, en fin, la maltratamos un poco, no la apreciamos tanto, pero ahí, al ladito nuestro, madres por las noches a la puerta de la comisaría y por hospitales buscando a sus hijos que están siendo objeto de torturas por haber estado en una manifestación pidiendo el fin de la dictadura. Así que la verdad que fue verdaderamente emocionante. Lo fue, sin duda. Sí, además es una situación inaceptable, aunque haya que enfrentarse al todopoderoso Putin, que en su conferencia de prensa anual tampoco se anduvo por las ramas y no tiene ninguna vergüenza en admitir lo que son sus intereses, ¿no? Pero habría que imponer sanciones más consistentes. Bueno, no solo a Rusia, se está también hablando de la posibilidad de sanciones en Turquía, porque en Turquía también la situación de los derechos humanos y las libertades también tiene una situación complicada, aparte de lo que es la actuación del presidente turco en el Mediterráneo, una actuación muy agresiva con el resto de los países. Con Bielorrusia impusimos sanciones individuales a Lukashenko, a su hijo Víctor y a 13 altos cargos del régimen. Es verdad que tardamos un tiempo, 4 semanas, porque necesitamos unanimidad también para imponer sanciones. Y en fin, esto hay que romper esa unanimidad, hay que meter la regla de la mayoría. Pero en este sentido, como efectivamente no solo Bielorrusia, lo citabas Turquía, yo creo que este año también acaba con una buena noticia en el Parlamento,
Sabéis que hemos estado durante, la pasada legislatura de forma muy intensa trabajando en esa ley que llamamos la ley Magnitsky, ¿no? Que es la ley para sancionar a los perpetradores de derechos humanos, y que sean sanciones individuales que no afecten a la sociedad a la que quieres proteger precisamente con esas sanciones. Estados Unidos tiene esta ley que precisamente se llama Magnitsky por una persona, un periodista que en Rusia, ¿no?, defendió, luchó contra el régimen. La tiene Canadá, y ya Europa, por fin, la Unión Europea, el Consejo, la ha aprobado este mes. Y yo creo que la ley Magnitsky, aunque no rompe esta regla de la unanimidad, no mete la corrupción, pero vamos a seguir trabajando en ella, sí que nos va a facilitar tener una respuesta desde el punto de vista de la política exterior en la implantación de sanciones de forma mucho más rápida, y también sanciones mucho más claras. No podemos estar condenando a determinados regímenes, a determinados dirigentes, y luego permitir que muevan sus fondos de banco en banco por el mundo, o que cojan una visa y puedan coger un avión en libertad, por ejemplo. Entonces, y eso es importante. Soraya, ¿y eso se puede aplicar a China? Porque si hablamos de derechos humanos, China, siempre hemos hecho negocios con los chinos tapándonos la nariz, mirando hacia otro lado, porque había muchos miles de millones en juego, ¿no? Claro, el tema es que, como muy bien sabes, las relaciones internacionales y las relaciones de la Unión Europea como actor global tienen y incluyen el capítulo de derechos humanos en sus relaciones. No podemos romper relaciones con todo el mundo, porque entonces también dejaríamos de tener capacidad de influir en la evolución y en la apertura y en el respeto de derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Claro, no es tan sencillo, no podemos, pero ante violaciones flagrantes de los derechos humanos, de la represión, de pisotear, ¿no?, los derechos de los ciudadanos, yo creo que el dotarnos de una ley como la ley Magnitsky, que no la llamamos así, es la ley de sanción de derechos humanos, pero todos nos entendemos cuando hablamos, es importante, sobre todo también porque nos va a permitir actuar conjuntamente con otros regímenes, como por ejemplo con Estados Unidos, con Canadá, con otros países, cuando se establecen sanciones de este tipo, para coordinarnos, para no dejar que haya lugares por donde se nos puedan escurrir, ¿no?, estos delincuentes, que es lo que son, y también actuar conjuntamente para llevarles al Tribunal Penal Internacional, ¿no? En el caso de Bielorrusia, hay que decir que una de las principales víctimas, además del pueblo bielorruso, ha sido la verdad y la libertad de prensa, ¿no? Aquí está Alfonso Armada, el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Soraya, en cuyo último informe, presentado la semana pasada, van datos precisamente de lo ocurrido en Bielorrusia este pasado verano, ¿no, Alfonso? Sí, exactamente. Por cierto, aprovecho para saludarte, Soraya, porque recuerdo un fantástico viaje a Congo que hicimos hace muchísimos años. La verdad fue un viaje inolvidable. Un placer volver a saludar. Eso es. Sí, yo también lo recuerdo, Alfonso. Encantada de saludarte. Bueno, sí, como decía Víctor, pues la verdad, en el balance sobre la libertad de prensa en el mundo que Reporteros Sin Fronteras presentó la semana pasada, dedicamos una parte precisamente a lo que está pasando en Bielorrusia, porque desde las elecciones celebradas en agosto, pues la verdad que la represión ha castigado también a los periodistas, porque reflejaban precisamente ese malestar popular, ¿no? Y desde el 9 de agosto al menos 370 periodistas han estado detenidos por distintos periodos de tiempo. Han sumado en total 880 días entre rejas. La verdad que los medios de comunicación independientes han sido como, en fin, una de las dianas del régimen. Y conviene recordar que Svetlana Alexievich, la fantástica premio Nobel bielorrusa, la primera premio Nobel que recibe un Nobel por trabajar de periodista,
pues si no recuerdo mal, creo que sigue en Berlín, precisamente por huir de las amenazas de ser encarcelada por el régimen, que es una mujer ya de cierta edad, sigue trabajando como periodista, sigue haciendo entrevistas maravillosas, pero precisamente para evitar esta especie como de martillo pilón del gobierno contra todo lo que representa la libertad de prensa. La verdad que hay ahora mismo muchos periodistas que están esperando también condenas muy duras, y está claro que un régimen, cuando quiere que se silencie la voz de la disidencia, la voz de la verdad, pues lo primero que hace es sellar la boca a los periodistas. Y en este sentido Lukashenko ha sido implacable. Y bueno, es admirable de todos modos que a pesar de eso sigue habiendo manifestaciones y los periodistas se la siguen jugando para contar estas protestas, este hartazgo de la población. Sin duda, sin duda. Bueno, pues sí, Soraya. No, perdona, le iba a decir a Alfonso que Svletlana no fue detenida por la policía del régimen, porque el día que se personaron en su casa aparecieron uno a uno un goteo de embajadores de la Unión Europea y se metieron con ella en su casa e impidieron que entrara la policía. Uh-huh. Y a partir de ahí, claro, ella salió. Sí, pero ese día fue ciertamente también, crucial y emocionante, porque se empezaron a llamar y fueron yendo a su casa. Y claro, pues no sé si estaban los 27, pero había muchísimo embajador allí. Uh-huh. Impidieron que la policía entrara. Bueno, Nelson Mandela, las Madres de la Plaza de Mayo, el movimiento español Basta Ya contra la banda terrorista ETA, la oposición de Venezuela y ahora la oposición de Bielorrusia. Son movimientos, personalidades, personas que han sido acreedores al premio Sájarov del Parlamento Europeo por la libertad y que este año es uno de los años seguramente más merecidos, aunque siempre lo ha sido, hay que decirlo también. Soraya Rodríguez, gracias por habernos acompañado aquí en Atalayar de Capital Radio. A partir de hoy su programa, Soraya, ya lo sabe. Sí, desde luego. Pues ha sido un verdadero placer, Muy bien. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un abrazo y buenas noches. Un abrazo. Un abrazo.